En este caso es la primera vez que vemos en la Biblia que se utiliza el concepto primogénito por medio de una venta de algo, ¿no? El primer intercambio, es súper curioso. El plan de Dios es tan majestuoso que nos permite ver con la visión del mañana lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Pero cuando se dio cuenta de la verdadera importancia de ese simbolismo patriarcal, lloró, dice. Sí. Buenas noches, estimados oyentes. Es para nosotros un placer tenerles nuevamente aquí en Cuéntame Más, un podcast en el cual nos dedicamos al estudio de la Biblia de manera ordenada, por fragmentos pequeños, para que podamos juntos entender qué mensaje tiene Dios hoy para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que son simplemente historias o simplemente cuentos para dormir niños y que no tienen una trascendencia en nuestro mundo actual. Sin embargo, si analizamos detalladamente el mensaje que Dios nos ha dejado en la Biblia, nos damos cuenta que el mensaje es para nosotros hoy. Por ejemplo, en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de cómo Isaac conoció a Rebeca. Estuvimos analizando con Anne acerca de cómo fue ese momento de la historia. Sin embargo, hoy con el invitado que tenemos hoy, vamos a analizar la historia de Jacob y cómo es un ejemplo de superación personal. Esto vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte, que va a ser este episodio, que vamos a analizar hasta el punto donde conoció a Labán, desde su nacimiento, el nacimiento de Jacob, hasta el momento en el cual conoce a Labán. Sin embargo, antes de todo, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Luis San Martín Martínez. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, espléndidamente, muchas gracias por la invitación. La verdad que nunca está de más hablar de la palabra de Dios Ujú, junto a hermanos que le gusta el tema del conocimiento ujú. y la verdad muy contento de estar aquí. Es para mí, de verdad, una gran alegría poder tenerte aquí, no únicamente porque eres uno de los nuestros, de los responsables del departamento media, pero en la iglesia de Castellón, el cual querría que me comentases un poco acerca de cómo está yendo allí la actividad. Sí, la verdad que sí, bien, en el sentido de que ya nuestros niños pasaron a ser jóvenes, Ujú, entonces ujú. hay mucho más energía juvenil, ¿no? Sí, sí. Por ende, cada día nosotros hacemos por las tardes programa de jóvenes, Ujú, muy orientado a la música sí. y al conocimiento, obviamente, y la verdad está yendo bastante bien, bastante aceptable. Dios sea alabado. Además, he visto que habéis abierto por primera vez el canal de, bueno, la cuenta de Instagram, ¿no? Donde los seguidores pueden Exacto. buscaros y a lo mejor seguiros, ¿verdad? Sí, es la idea, ¿no? La Ujú, idea es no quedarnos simplemente en el estudio de la Biblia, en el estudio ujú. de la palabra, sino más bien masificar ese estudio y compartirlo con el resto. Claro. La cuenta de Instagram es SDARM Castellón, por lo que podéis buscar y ver allí el contenido que nuestros jóvenes de allá, como está diciendo Luis, están creando. Además, a mí me parece muy interesante el hecho de que te dedicas a algo bastante peculiar. Por eso decía que para mí es un placer poder tenerte aquí porque eres ingeniero informático, Exacto, eso es, por así decir, el inicio, lo inicial, pero estás especializado en algo bastante interesante y peculiar. exacto. Pues soy ingeniero informático, sin embargo, en estos últimos 5 años me he dedicado al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ajá, Algo muy común hoy en día, ¿no? Está como en tendencia. sí. Sin embargo, claro, uno podría decir que eso está un poco alejado de lo que Dios permite como profesión. Vale, Sin sí. embargo, también mediante la tecnología tú puedes llegar a ayudar, ¿no? Claro, Esto se lógicamente. utiliza bastante en tema de diagnóstico preventivo, en Ajá, el tema médico, ¿sí? Entonces, sí que podemos ayudar mediante esa tecnología sí. a que la calidad de vida de las personas mejore. Me alegra mucho, de verdad, el hecho de que alguien de nuestra iglesia se dedique a algo así, porque quiero decir, es el futuro al fin y al cabo, la inteligencia artificial. Y Exacto. creo que lo importante, según entiendo yo en mi vago conocimiento del mundo de la inteligencia artificial, es que es importante saber utilizarla bien, Exacto. para hacer el bien y no para simplemente beneficio propio
búsqueda de motivos egoístas, ¿no? Exacto. Como toda tecnología, pues tiene sus pros y sus contras, Ujú, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión se está avanzando bastante a nivel de calidad de vida de la persona, como mencionaba, ¿no? ujú, Entonces sí que uno le pone o podría poner el enfoque en ese tipo de objetivos, claro. ¿no? Hay empresas que se dedican solamente a la investigación y desarrollo. Yo he Ujú, pasado por ese tipo de procesos. Sin embargo, a nivel comercial sí que puedes llevarlo a la necesidad intrínseca de otras compañías como una especie de consultoría de conocimiento, ¿no? ujú, Y es allí en donde muchas veces se desvirtúa perdiendo el foco y obviamente cayendo en temas más tendenciosos. claro. Sin embargo, como menciono, la inteligencia artificial no es más que una herramienta. Muchas veces se dice que hoy en día, en esta actual burbuja tecnológica, la Ujú, inteligencia artificial puede ser la causante de pérdida de empleo o pérdida sí, de, sí, muchas veces, ¿no? Lo que yo podría mencionar es que una persona, mediante el uso de esta tecnología, podría masificar o maxificar su necesidad a nivel mercado por ser ajá, una persona un poco más atractiva a nivel laboral, ¿no? claro. Entonces sí que es una herramienta y mediante el verdadero encauzamiento de esta misma podría ser algo muy beneficioso. Todo lo que puedo decir es que Dios te bendiga en esto y que te Gracias. siga guiando para que puedas ser un buen instrumento en sus manos, Exacto. conociendo pues lo que sabes, ¿no? Y que este conocimiento que tienes pues sea utilizado para su gloria. Amén. Sin embargo, hoy en Cuéntame Más queremos, tal y como mencioné en la introducción, estudiar acerca de la primera parte de la vida de Jacob. Es una historia peculiar, ¿verdad? Es así. ¿Te sientes identificado con ella? Muy identificado. Yo, aparte de ser pues, una persona bastante rara en el mundillo, soy gemelo. Anda, mira. Soy gemelo, monocigoto, para los Sí, que no conocen, es ajá, gemelo idéntico. sí, En ese sentido, yo podría coger el móvil de mi hermano ajá. y con mi huella digital poder acceder a su información. Al mismo nivel, él a ese nivel, a nivel inverso, ¿no? Claro, Existen los gemelos y los mellizos, ¿no? sí. Los gemelos idénticos, monocigotos, bicigotos para mellizos, y en este caso es lo que sucedía con, caso curioso también, ¿no? Con Jacob y su hermano. Ajá. Ellos eran gemelos, no así idénticos. Vale. Entonces, entendemos que Isaac y Rebeca finalmente consiguen tener un hijo. Bueno, Exacto. dos. Ujú. ¿Quiénes eran? Pues la Biblia menciona que tuvo dos hijos, Ujú, ¿sí? Estaba primeramente dentro de su vientre, se había gestado esta profecía en donde uno iba a servir al otro. sí. En este caso, Jacob y Esaú. Jacob, curiosamente, a nivel lengua hebrea, significa el que coge del talón, Ujú, más precisamente el que suplanta, el sí, suplantador. es suplantado. Entonces, más o menos allí tenemos una pista de lo que iba a ser la vida de Jacob. Ajá. Y has dicho bien, había una profecía que se Exacto. encontraba en el vientre. Una profecía en la cual decía que no únicamente uno de ellos va a servir al otro, sino que el menor iba a servir al mayor. Exacto. Y entonces finalmente lo que sucede es que tienen dos hijos. Como dijiste tú bien, eran hermanos mellizos. Y el mayor era Esaú, es el que antes había nacido. Y Jacob nace después. Sin embargo, en esta gran semejanza que tenían, pues por haber compartido vientre, el vientre de su madre, que fuesen hermanos, ¿eran muy parecidos ellos? Para nada. A ver, es como cuando tú miras las manos de los dedos de tu mano, perdón. Ujú, Muchas veces, pues, es parte de un mismo miembro, ¿no? sí, Sin embargo, pues, te das cuenta que son muy diferentes claro. en cuanto a carácter, en cuanto a visión sobre la vida. Es Ujú, curioso, yo cuando me crié con mi hermano, me crié hasta los 18, 20 años, vale, siempre fuimos juntos a la escuela, nos sentábamos juntos, ujú, hacíamos todo juntos, pero nuestro carácter es completamente diferente, ¿sí? Es lo bueno y lo malo. Lo bueno es que te complementas con tu par, sí, ¿sí? Te complementan bastante. Por otro lado, pues el llevar ese mensaje, por lo general, pues se hace una especie de selectividad divina ujú, en donde uno podría recapacitar o recolectar ese mensaje
y podría ayudar al otro a que ese mensaje llegue de mejor manera, ¿no? Claro. Entonces es bastante curioso lo que sucedía allí y como tú has dicho, pues uno iba a servir al otro. Ujú. Mencionamos el hecho de que a pesar de ser hermanos no tenemos por qué ser parecidos. Es decir, Exacto. en mi caso, por ejemplo, tengo una hermana menor y somos muy diferentes. Yo soy bastante más extrovertido, soy muy hablador, como muchos sabréis. Sin embargo, mi hermana es al contrario mucho más callada, más tímida. Y a mí me parece interesante cuando eso sucede incluso entre gemelos. ¿Cómo es Exacto. posible que a pesar de ser idénticos prácticamente, sí que haya diferencia de caracteres? Pues es una buena pregunta y yo también me la hago bastantes veces, ¿no? Ujú. Como te decía, nos criamos juntos, sin embargo, dentro de nuestra genética, digamos, algo hacía que yo fuese un poco más diferente a él, Sí. ¿no? Qué sé yo, era más conflictivo de pequeño, más extrovertido, como tú bien mencionas. Sin embargo, llega un punto de inflexión en la vida de ambos, en donde nos juntamos y ya no discutimos, Sí. ya no peleamos, sin embargo, es todo complemento y todo positivo, ¿no? Ujú. Entonces, es muy curioso lo que pasa a nivel genética. Se dice que también tú retraes ese conocimiento, esa información de tus padres, ¿no? Claro. En este caso, yo me parezco mucho a el carácter que tiene mi madre Ujú. y mi hermano se parece mucho al carácter que tiene mi padre, Vale, claro. ¿sí? Entonces, en algún momento esos dos puntos cohesionan y se genera algo muy bonito que es, para mí es el complemento perfecto. Sí. Entonces, al igual que nosotros, tenemos nuestros hermanos y nuestras diferencias, Jacob y Esaú dice la Biblia que también tenían algunas diferencias, ya no solo en el nivel de carácter, sino físicas. Exacto. Dice que Jacob era muy como un niño, ¿no? Es decir, no tenía casi vello corporal, era mucho más, podríamos decir, de apariencia más de niñez, ¿no? Y sin Sí, embargo, Esaú dice que era un hombre mucho más rudo, más robusto, mucho más velludo. Dice que cuando nació vieron que tenía como vello rojizo, pelirrojo. Y lo que me parece interesante son los caracteres. sí. Porque físicamente puedes parecerte o no, pero el carácter llegará a ser tan diferente. ¿Por qué eran tan diferentes a nivel de carácter uno y el otro? ¿Qué diferencias de caracteres Pues tenían? lo interesante aquí es que como la Biblia menciona en Génesis 25, 27, Ujú, describe que Saúl era muy velludo y rojizo. ujú, Y también se le instauró dentro de su misión en la tierra sí, el que él sea cazador, ¿no? ujú, Entonces, claro, no ponemos en esa tesitura en donde podemos decir, bueno, su aspecto era tal diferente a su hermano que su aspecto tenía que ser idóneo para la casa. sí, Entonces podríamos decir que Dios preparó a a Esaú, perdón, ujú, para que fuese idóneo para la casa en cuanto a su forma física, ¿no? La hermana White menciona en Patriarcas y Profetas capítulo 16, ¿no? Dice que Jacob tenía un carácter muy reflexivo y muy espiritual, sí, aparte de su forma corporal, ¿no? sí, Que era muy pasivo, ¿no? A diferencia de Saúl, quien era muy impulsivo y cuidado con lo eterno. ujú, Entonces aquí vemos que ese dato curioso, que en la cultura hebrea la persona más fuerte estaba destinada al liderazgo. sí, Entonces podemos decir que a nivel profecía, ujú, él tenía o debía, en ese sentido, ser el primogénito de Dios. Luego ya veremos lo que sucedió, ¿no? ujú, Pero podemos más o menos reflexionar sobre esto y decir que estaba preconcebido a ser de ese carácter y de esa forma física para llevar a cabo su día a día, que era la casa. sí. Entonces, me parece importante ya en este punto hacer un poco la diferencia Mm, entre el carácter de uno y del otro. Tenemos por un lado, me gusta mucho la manera en la cual mis padres me lo mm. explicaban de pequeño para entenderlo. Jacob, un niño de mamá, por así decir. Es decir, siempre Exacto. estaba cerca por casa, no le gustaba a lo mejor ir de caza le gustaba ser un hombre más de casa, em, reflexivo, como mencionaste tú, Mm. cuidadoso, atento, espiritual. Y por otro lado tenemos a Jacob, fuerza bruta. Es decir, ir So, a cazar, ir a
un hombre de acción, ¿no? De Sí, luchar, pelear. Yo me imagino también muy irascible, ¿no? Un poco más impulsivo, ¿no? sí, 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 Eran hermanos mellizos, pero vamos, completamente como diferente. el agua y el aceite, ¿no? Inmiscibles uno del otro. Y sin embargo, como tú mencionaste antes, el que parecía ser el primogénito, Ujú. al final no lo iba a ser. Sin embargo, ¿qué es esto de primogénito? Porque muchas veces en la Biblia aparece este concepto de primogénito, el primero o el primero de los hijos. ¿Qué es ser el primogénito? ¿Por qué es tan importante en la Biblia? Sí, mira, la Biblia, la raíz hebrea de primogénito aparece 6 veces Ujú, en el Antiguo Testamento. Las 4 veces que más predomina este concepto es justamente en este capítulo, en donde se habla de Esaú y Jacob. Y viene a ser como la Becorá, que le llaman ellos, ujú, la primogenitura, sí. el ser, em, el ser bendecido por el patriarca de una familia, que eso significa primogénito, ¿no? Ujú, El tema aquí es que justamente la primogenitura hasta ese momento era dada por el patriarca de la familia sí. en su último aliento. ¿Sí? Si bien uno está predestinado a ser primogénito, pero para dar ese, ese cádiz de primogenitura de manera oficial, Ujú, el patriarca tenía que dar la bendición a ese hermano mayor, porque siempre era el hermano mayor de la camada, ¿no? eso es, sí. A mí me parece importante mencionar que la primogenitura no era únicamente el hecho de haber nacido el primero. Mm, Es decir, sí, porque se daba al primero en nacer, pero también era, por así decir, exacto. eh, un título el cual se te otorgaba, como bien dijiste, cuando el patriarca fallecía, es decir, en sus últimos momentos. Porque en esa época a lo mejor no existía, en el pueblo hebreo, no existía una forma de gobierno, de decir un Exacto, presidente o un, un presidente, un rey, un monarca. Lo que existían eran grupos familiares. exacto. Tribus, a lo mejor podríamos Clanes, decir, o ¿no? clanes, eso es un clan. Y el jefe del clan era el patriarca. Exacto. Cuando el patriarca moría, alguien tenía que hacerse cargo del clan. Entonces, ese era el primogénito. Por eso digo que el primogénito no era únicamente, no bastaba con decir naciste tú el primero, es decir, no es simplemente que naciste el primero, sino que además eres el que vas a heredar Exacto. ese rango, era un título, por así decir. Sí, y este título justamente haciendo mención o uniendo con lo que tú has dicho, Ujú, la primogenitura, la bécora de aquel tiempo, no solo implicaba esta responsabilidad, ¿no? A nivel familiar, ujú. sino que era más que una herencia familiar, una responsabilidad religiosa, ¿no? Eso es, sí. Claro, eras ya, eh, especialmente en los grupos familiares hebreos, eras el representante de Dios, por así decir, eras el sacerdote, el cual intermediaba entre Dios y la familia. Entonces, no era simplemente decir, vale, soy el primogénito, nací el primero, sino que además tenía una responsabilidad, conllevaba una responsabilidad la cual tenías que llevar con mucha seriedad Exacto. y mucha preocupación, mucha diligencia. Muy bien. Entonces, lo que vemos es que Esaú, esa persona impulsiva, esa persona siempre irascible, era quien tenía que ser el primogénito, ¿no? Era el primero, el que tenía que recibir esa bendición. Sin embargo, ocurre un cambio de acontecimientos. Exacto. Dice que cuando Isaac sintió su hora, su Ujú, última hora, su último aliento, ¿no? Su hora de llegar, debía ocurrir justamente eso, que tenía que designar al primogénito. sí. ¿Sí? Sin embargo, en Génesis 27, del 1 al 4, dice que em, Esaú pide, se le pide que le case y le prepare un guiso a su padre. Este tipo de peticiones no es tan común a nivel primogenitura. Más adelante sucede lo mismo no quiero dar spoiler, ¿no? Pero sucede lo mismo con los hijos de José, ¿no? Sí.
Sin embargo, estas son peticiones que se hacen en carácter de personificación. Quiero decir que el patriarca o el padre de familia tenía ese vínculo especial con su hijo en donde le pedía, hazme tal cosa, y él tenía que hacerlo de manera diligente porque el premio de eso era el simbolismo de la primogenitura. Sí. Aquí la hermana White dice que Isaac actuó por un efecto humano, ¿no? ¿Por qué? La madre la madre escuchó la conversación o la petición que le hizo Esaú. Sí. Entonces un momento, ya, bien. Le dice a su otro hijo, mira, ¿sabe qué? Sucede esto. Por ende, por favor, adelántate a los hechos y prepáralo tú. Cuando Esaú sale a cazar, llega con tal hambre, Ujú. que no es capaz de mantenerse en pie. Ve el guiso, las lentejas en este caso, que preparó su hermano y le dice, pues dame de comer. Él, sin embargo, le dice, bueno, ok, te doy algo, pero tú me das también algo a cambio. Véndeme tu primogenitura. Y en este caso es la primera vez que vemos en la Biblia que se utiliza el concepto primogénito por medio de una venta de algo, ¿no? El primer intercambio. Es súper curioso. Esta posición incluía obviamente el liderazgo familiar, como lo habíamos comentado, Ujú. hasta que él acepta y dice, ok, te la vendo. Despreciando esa Primogenitura. primogenitura. Sin embargo, claro, aquí vemos que el desprecio a ese concepto tan importante para Dios y para el patriarca Ujú. era el desprecio justamente a Dios. Me parece importante reflexionar acerca de, ¿realmente se estaba muriendo de hambre Esaú? Porque quiero decir, estaba ya llegando a casa. Es verdad que estaba Jacob ya cocinando allí. ¿No podía esperar a lo mejor a ver a su padre para comer? Lo más probable. Lo más probable. Es cuando nosotros como seres humanos exageramos, ¿no? Sí, sí. Vamos a jugar un partido de algún deporte, ¿no? Y llegamos a casa con agujetas, con dolores y qué sé yo, y el concepto de decir, me estoy muriendo, Sí, ¿no? eso. Lo mismo pudo haber pasado en esa circunstancia, ¿no? Muy buen apunte. Es una expresión que incluso a día de hoy Sí, lo usamos. Eh, Me muero de sueño, estoy cansadísimo, también, me muero de sueño. esa No te estás exacerbación. muriendo. O sea, No es es así. una exageración la cual hacemos y muchas veces no nos paramos a pensar de que es una exageración muy ingenua. No hace falta, insensata, decir que te estás muriendo por algo, porque no es así. Y aquí lo mismo, Esaú fue muy insensato diciendo, dame de comer que me muero. Yo me imagino a Esaú llegando de la caza y diciendo, es que me muero de hambre, vaya olor a lentejas, Sí, quiero comer ya. Sé un poco más eh, pensativo, meditativo, sí. no seas tan impulsivo, no te estás muriendo, Era puedes... impulsivo. Allí lo ponemos sobre la mesa, ¿no? El carácter que Sí, tenía Saúl y justamente pues quería eso, todo ya, entonces eso. quería pues comer. Era muy impaciente y de También. hecho esto demuestra y confirma todo lo que antes hemos venido diciendo de Esaú, la persona impulsiva, impaciente que era, al punto de vender su primogenitura. Yo a veces pienso y reflexiono hasta qué punto Esaú entendía lo que significaba una primogenitura. Yo creo que no lo entendía, ¿no? En el solo hecho de ser esa persona tosca, la cual nos revela la Biblia, Ujú, y ser esa persona impaciente, no era una persona de casa o asidua al estudio de la palabra. ujú. Por ende, no entendía lo que significaba ser parte de ese redil una vez su padre no tuviese. Claro, ¿Sí? Sin embargo, la naturaleza reflexiva de su hermano Jacob sí que permitía entender qué significaba ser la siguiente cabeza de la familia, ¿no? eso es. Imagínate por un momento que el que llega a ser la cabeza de la familia es Esaú. Mm, Ya a veces pienso,
y reflexiono qué hubiese ocurrido con el pueblo de Dios. Claro, Dios, a veces uno podría preguntarse si el pan le podría decir al panadero Ujú, qué hacer con él, claro. ¿no? Y es al revés. Al revés, los preceptos de Dios muchas veces no los entendemos hasta que suceden, ¿no? Ujú, En nuestro día a día lo mismo. Muchas veces oramos y nos impacientamos por no tener esa respuesta inmediata así es. que pretendía Esaú. Sin embargo, el plan de Dios es tan majestuoso que nos permite ver con la visión del mañana lo que sucedía en aquel tiempo, ¿no? Ujú, Entonces, muy interesante lo que pasa aquí, porque si bien estaba legalmente, por así decirlo, predestinado a ser primogénito, sí, el plan en este caso era que de la simiente de su hermano, el que cogía su talón, ¿no? sí. De Jacob, vendría el pueblo elegido de Dios. Ujú. Porque es importante también entender el hecho de que a pesar de ser personas tan diferentes, ellos recibieron la misma educación, ellos recibieron las mismas instrucciones. Yo estoy seguro, convencido, de que Isaac les había explicado durante Sí, toda su etapa de crecimiento qué es la primogenitura, por qué uno debe de ser el primogénito, qué significa ser el primogénito. Sin embargo, lo que yo entiendo es que Esaú estaba tan cegado y obcecado con las cosas terrenales, estaba tan alejado, su interés estaba tan alejado de Dios que no podía entender y no quería ver cuál era el plan de Dios con ellos. exacto. Entonces, porque eso lo vemos reflejado ya después en el futuro. Mm, En el siguiente episodio veremos qué es lo que pasa con Esaú. Él podía haberse convertido, podría haberse acercado a Dios. Sin embargo, lo que hace él es tomar otro camino totalmente diferente. Y eso no fue porque Dios lo obligó a hacer eso. Ambos recibieron una educación por parte de sus padres. Ambos recibieron instrucciones acerca de lo que es importante. Sin embargo, Jacob decide recibir ese mensaje, decide abrir los oídos y abrir los ojos a eso, y Esaú, por otro lado, él estaba muy centrado en las cosas terrenales. es así. Y eso sucede también con otros hermanos famosos de la Biblia, ¿no? Ujú, Tenemos el caso de los hijos de Adán y Eva, totalmente, sí. en donde, claro, se les instruía. Muchas veces se dice, bueno, en aquel tiempo no habían universidades donde podías ir a Estudiar, estudiar, claro. entonces la educación partía en casa. Ujú, El ser educado es una persona que ha sido bien educado en casa, no una sí, persona con títulos, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión se replicaba lo que sucedió en aquel sí. entonces, ¿no? Es curioso porque siendo la misma educación, la misma formación, Ujú, y el mismo, podríamos decir, la misma meta espiritual, uno se fue por otro lado y el otro por el otro. claro. Sí, Volviendo un poco a lo que estábamos hablando de que era el momento en el cual Isaac debía bendecir a su primogénito, lo que hace Esaú es vender su primogenitura y Rebeca tiene un plan con Jacob. exacto. ¿Cuál es ese plan? ¿Qué es lo que sucede en ese Sí, momento? en Génesis 25, 7, del 5 al 29, trama, Ujú, ¿sí?, que Jacob se disfrace para recibir esa bendición. así O es. sea, a tal nivel, ¿sí?, que preferencia, ¿no? Muchas veces decimos que las madres no deben sentir porque cada hijo es diferente, ¿no? Sí. Pero en aquel entonces Rebeca sí que tenía una cierta inclinación hacia su hijo Sí, Jacob. Isaac de hecho dice que tenía la inclinación hacia Esaú, le Claro, gustaba más de Esaú. Y ese exacto. fue un problema, creo, porque claro, producía ese conflicto un poco de intereses que no debería Esos existir. son los sesgos, ¿no? Los Sí. sesgos de los cuales hablamos hoy en día a nivel, pues, día a día, ¿no? Ujú, Sin embargo, en aquel entonces sí que se hacían mucho hincapié en esto, ¿no? sí. Entonces, al buscar que todo coincidiese para que esa prim- Primogenitura. primogenitura pasara del lado de Isaac a su hijo Ujú, favorito, claro. ¿sí? Le vistió, le disfrazó, dice, ¿no? Ujú, Como era velludo, ¿cierto? Entonces necesitaba pues simular ese vello sí. y pues le puso ropa de animal, por así decirlo,
Sí. Y porque dice también la Biblia que Isaac perdió la vista, Sí, ¿no? ya Al tenía llegar problemas de a tal visión. edad, pues uno va perdiendo las capacidades y en este caso, pues llegó, me imagino yo, a la ceguera, por Sí. ende no podía distinguir a uno del otro. Siendo gemelos o mellizos, pues son parecidos, ¿no? Pero hay ciertas cosas, ciertos Rasgos. rasgos que identifican a un hermano del otro. En Ujú. este caso, pues identificó falsamente a su hijo Jacob como Sí, Esaú y terminó bendiciéndole a él. claro. Dice, simplemente como un poco relatar qué Sí, es lo que pasa, dice que su madre toma 2 cabritos y prepara ese ese cocido, guiso, ese sí, guiso que le había pedido a Esaú, su padre, y con la piel de los cabritos dice que se las pone sobre los brazos. Y así cuando su padre toca, porque claro, como mencionaste bien, no podía ver bien, sí, entonces le toca y ve que es velludo. Y una cosa que a mí me pareció muy interesante es que incluso el olor, lo que hace su padre es acercarse para darle un beso y de este modo decir, a ver si huele como el olor a exacto. campo, a caza, olor de haber estado cazando, ¿no? Y lo que hace su madre es simular eso también, todo con el objetivo de engañar a su padre. Era un plan, ¿no? Un Sí. plan bastante bien meticuloso, Ujú. ¿sí? El cual buscaba justamente eso, ¿no? Sí. Al final, uno como ser humano puede tener o no una idea, una visión sobre algo, sobre algún acontecimiento. Ujú. Y, y quizá para nosotros ese acontecimiento o ese algo sea beneficioso para alguien o para algo o para ti mismo, ¿no? Sí, sí, Sin embargo, no deja de ser un espíritu de egoísmo, ¿no? Aquí la efectivamente. hermana White nos habla de, por ejemplo, que comenta que aunque Rebeca buscaba cumplir la voluntad de Dios, porque la voluntad, el objetivo Ujú. es entregar esa, Primogenitura. sí, ser el primogénito, lo hizo con medios erróneos. O Sí. sea, sus medios fueron los erróneos. Entonces, aquí se podría decir que el fin no justifica los No, medios, totalmente. Es algo que, de hecho, lo vimos también con Abraham y Sarai. por ejemplo. Intentaron ayudar a Dios a que cumpla la profecía. Muchas veces tenemos esta obsesión, ¿no? De las personas de ayudar a Dios. Dios hace una promesa, por ejemplo, le prometió a Abraham que su descendencia será como las estrellas del Las estrellas cielo del cielo. y la arena del mar, y veía que no se estaba cumpliendo, no tenían hijos, y deciden ayudar a Dios, pues acostándose Abraham con Agar, su Con sierva. Abraham, su siervo. Luego vemos que Dios acaba utilizando otro medio para obtenerlo. Luego, ahora Isaac, al igual que su Es lo mismo. padre, pues Rebeca lo que hace es volver a intentar ayudar a Dios con un plan. Yo estoy convencido de que Dios hubiese ideado la manera de obtener la bendición Jacob, pero de otro modo. Exacto. Si al final tratamos de ayudar a Dios, simplemente Dios no, Empeoramos las cosas, ¿no? lo empeoramos todo, ¿no? Sí, Dios no nos pide esa ayuda. claro. Lo único que pide Dios es que seamos leales, Ajá, seamos fieles, ¿no? eso es. Y que le amemos. Sí. El amarlo significa guardar sus mandamientos. En aquel tiempo aún pues nos entregaban esas tablas, ¿no? Ujú. Sin embargo, podemos decir que el hecho humano de querer ayudar a algo tan magnánimo como Dios mismo Ujú. nos hace errar sin ninguna eh, sin ningún problema, ¿no? Sí. En este caso, cuando se gesta este engaño, podemos decir que en la Biblia también hay otros pasajes en donde el, el ser humano juega a ser Dios. Mm. ¿Sí? Y ante esta situación, naturalmente, esto va a crear problemas en la familia. Y lo que tiene que hacer Jacob es huir. Exacto. Sin embargo, antes de pasar al proceso de huida que sufre Jacob, quiero que hablemos un poco acerca de Saúl, el cual vuelve para recibir la primogenitura y Ay, se encuentra con que ya no queda nada para él. vaya que sí, ¿eh? Sí, justamente él vuelve, Ujú. habla con su padre y le dice, bueno, padre, he hecho lo que me ha pedido, vengo a por mi premio, ¿sí, no? Ah, él dice, pero tú no has sido el que ha estado aquí, Sí. el cual ya le he dado la primogenitura. Él dice, no, yo no he sido. Entonces él dijo, bueno, si no era este hijo, era el otro. Ujú. El problema es que este premio de pasar de cabeza de la familia a la siguiente sucesión Sí. jerárquica
se podía dar una sola vez, no se podía dar Totalmente, más. claro. ¿Sí? Y como decía la profecía que se le dio a Rebeca, Menor, el mayor serviría al menor, eso y es. se ha cumplido allí, ¿no? Entonces podemos decir que él, por despreciar, que lo hizo mal, ¿no? Lo hizo mal, Despreció sí. su primogenitura y la vendió más bien, depreciando también no solamente lo que venía de Dios, sino que toda la educación que le dieron en Sí. casa, ¿sí? Pues iba a traer ese tipo de consecuencias. Ya veremos la consecuencia que dio a Jacob, ¿no? Ujú. Pero en este caso, pues lo hizo también mal. Pero a mí me parece, no sé, preocupante el hecho de que hasta ese punto él no se había dado cuenta de lo importante que es. Yo me imagino a Esaú desesperado por decir, algo, no te queda Exacto. nada para mí, pero es que no es cuestión de si queda algo, no, es cuestión de que esa bendición, la cual conllevaba también responsabilidades, ya se había entregado. No podía haber dos cabezas de familia, debía haber uno. Y el hecho de que él haya despreciado eso, el hecho de que durante todos esos años Esaú había estado negando y dando como irrelevante el Mm. concepto de primogenitura, lo importante que era eso, había llevado, como tú dijiste, a una serie de consecuencias. Es el tema, por ejemplo, más adelante el Levítico habla de que la primogenitura no solamente tenía estas bendiciones que hablaba Ujú. de Dios, ¿no? Sino que también era doblemente bendecido a nivel monetario dentro de la familia, ¿no? Sí. O sea, recibía el doble de heredad, ¿sí? Ujú. Entonces, en este caso, claro, no tenía hasta ese entonces a nivel de conciencia lo que significaba eso, Sí. y a lo mejor al darse cuenta de todo lo que perdió, pues sí, fue Entonces, contraproducente. esto vuelve a mostrar el poco carácter espiritual que tenía Esaú. A él le preocupaba la pérdida económica que iba a sufrir, el Exacto. hecho de no recibir el doble de herencia. No le preocupaba el hecho de que él iba a ser el siguiente en el cual iba a ser usado por Dios para dirigir el pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, muestra una y otra vez, reiteradamente, el carácter de que Esaú tenía. Esaú tenía. Ese carácter Sí. indiferente, un carácter muy mundanal, no le interesaba la espiritualidad para nada y no le interesaba el reino de Dios. A él le interesaba lo Y actual, lo del momento. Era un hombre que vivía en el momento, no se preocupaba por consecuencias del la futuro. pregunta es, ¿actualmente pasa algo diferente? Hmm. No solamente a nivel iglesia, ¿no? Tenemos creyentes en todas las denominaciones, Claro. tenemos muchas traducciones bíblicas, o sea, el tema del cristianismo a nivel mundial, pues, es reconocido, ¿no? Pero seguimos anclados en lo superfluo, Ujú. ¿cierto? En lo mundano, Sí. y no nos preocupamos, sino que más bien del día a día, y dejamos de lado a Dios, le damos la espalda a Dios. Ujú. Sin embargo, Él, en su misericordia, es capaz de perdonar Perdonarnos. esa Sí. dada de espalda, ¿no? Entonces, súper curioso lo que sucede aquí y nos revela más o menos como un bofetón en la cara Claro, lo que estamos haciendo hoy en hoy día en día. como creyentes. Sí. Entonces Jacob finalmente huye Mm, de su casa y lo que hace es, yo me imagino a Jacob simplemente cogiendo una bolsa con lo indispensable y saliendo a correr. exacto. Él únicamente tenía en la cabeza su destino final, que era la casa de Labán, Sí. el cual hablaremos más en el próximo episodio acerca de qué es lo que pasó allí, qué tipo de experiencias tuvo en ese lugar. Sin embargo, en una de las noches dice que decide dormir en el suelo usando una piedra como almohada y tiene un sueño. Pero es un sueño el cual lo siente muy real, muy Claro. realista. Sí, en este caso hay que diferenciar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si nos vamos a los evangelios de Apocalipsis, Ujú. Juan también dice que tiene una visión, ¿no? Sí. Sin embargo, no duerme en esa visión, o sea, tiene una visión estando despierto. Ujú. En este caso fue un sueño, o sea, él llegó a su estado REM, Sí. ¿sí? En donde logra la máxima profundidad del sueño, Ujú. y allí es donde se le presenta este sueño, en donde habla de una escalera que une al cielo y la tierra. Y Dios le confirma una promesa, la Ujú. promesa de Abraham. La hermana White acá explica
que ese sueño fue una señal de esperanza y reconciliación divina. O sea, hablaba de lo que sucedió por medio de su error Sí. y al mismo tiempo la reconciliación divina, que vendría a ser como su objetivo espiritual para poder redimir en parte ese pecado, ¿no? El dato curioso es que la escalera en este caso también podría ser un simbolismo para Sí. nosotros. La escalera puede entenderse como el símbolo de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí habla de una escalera que une lo terrenal con lo divino, Eso es. con el tercer cielo. ¿Cuál podría ser hoy en día esa escalera? Nuestro gran querido Jesús, ¿no? Ujú. Que une justamente el cielo y la tierra. Y esto aparece en Juan 1:51. Así es, un sueño el cual para él fue una Experiencia, ¿no? experiencia la cual le dio esperanzas de seguir adelante. El saber que a pesar de haber cometido un error, aún había oportunidad para que él remediese su pecado. Exacto. Porque de hecho, esto creo que lo hemos pasado por alto, Mm. pero el mismo Esaú cuando dice, no, fue mi hermano Jacob, no por nada se llama Jacob, que significa el engañador, ladrón o Exactamente, sí, sí, sí. El suplantador, ¿no? el suplantador. El Eso suplantador. es. Y claro, con ayuda de su madre también, ¿no? Sí. Ayudó a que le suplantase. Dice que Esaú cuando se dio cuenta realmente de su error, bueno, el error también lo comete Jacob, ¿no? Pero Ujú. cuando se dio cuenta de la verdadera importancia de ese simbolismo patriarcal, lloró, dice. Sí. Se sintió mal, lloró y uno podría ser como ser humano tener dos opciones, ¿no? Cuando tú estás triste por algo o estás Ujú. afligido por algo, puedes llorar y puedes odiar al mismo tiempo la situación, porque nuestro carácter permite que nuestro sistema parasimpático reaccione de diferentes maneras, ¿no? Sí. En este caso, él lloró y odió a su hermano por hacer esto. Simplemente me parece un final un poco triste para esta parte, porque termina con el hecho de que Jacob ni tan siquiera se despide de su padre, el cual veremos más adelante que Mm. tristemente ni consigue volver a verle en vida, no consigue despedirse, bueno, a lo mejor de su madre, pero su hermano le odia y simplemente huye a un lugar el cual, como veremos en el próximo capítulo, tampoco tiene muchas experiencias muy agradables, Exacto. el cual tiene que pagar con mucho sufrimiento y dolor. Y sin embargo, ¿crees que hay después de esta historia, alguna esperanza para nosotros hoy? No sé, ¿cómo podrías hacerle una conclusión para también los que nos están escuchando, que sientan, no sé, algo de esperanza o... Sí, claro. A ver, podríamos decir muchas cosas con respecto a diferentes circunstancias que se llevan a cabo en la Biblia Ujú. que hacen referencia a esa nueva Jerusalén, ¿no? Al cruzar ese río. Sí. Sin embargo, aquí estaba todo predestinado para que sucediese de esa manera. Ah, el ser humano trató de cambiar o de guiar un poco el destino de la nueva Israel de aquella época. Sí. Sin embargo, Dios proveyó tanto a Jacob como a Esaú. Ujú. Más adelante veremos que aún siendo Esaú menos beneficioso que su hermano, aún así tuvo una bendición por parte de Dios. Sí. En el caso de Jacob, después de ese sueño, él vivificó todo lo que había hecho mal. Eso es. Podemos llegar a la conclusión que él se arrepintió de alguna manera Ujú. y ese arrepentimiento para Dios fue genuino. Sin embargo, tiene también sus consecuencias en el hecho de que él para lograr sus objetivos también tuvo que pasar por alguna penuria, ¿no? Sí. Cuando llega a la casa de Labán Ujú. y encuentra pues simpatía por una de sus hijas, Sí. quiere casarse con ella, ¿no? Ujú. No le iba a ser tan fácil. Claro. No sé, creo que terminar aquí así el episodio de una manera un Sí. poco... ¿Qué es lo que va a pasar? Continuará, ¿no? ¿Cómo podrías despedirte de nuestros oyentes? ¿Con qué querrías que ellos se quedasen? Sí, bueno, hoy vimos que Jacob desde antes de nacer fue parte de este gran plan, Ujú. por así decirlo, ¿no? Un plan divino, aunque cometió muchos errores, Sí. ¿sí? Dios lo guió en un proceso que me gusta llamarlo proceso de transformación, ¿no? Ujú.
Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos justamente ese placebo, esa felicidad al instante. Y curioso porque siendo Esaú la persona más intransigente o más en búsqueda de lo actual, Ujú. Jacob terminó haciendo lo mismo, Sí. ¿sí? Por causas de egoísmo, quiso seguir primeramente a los planes de su madre y Ujú. segundo, por el hecho de ser el primogénito, ¿no? Sí. Entonces, el hecho, por ejemplo, de querer obtener algo muy rápidamente siempre traerá consecuencias. Y eso nos aleja un poco de Dios porque cuando oramos a Él y pedimos que se nos cumpla algo muy específico y no lo conseguimos, tendemos a darle la espalda en cuanto a decir, Dios no me ha escuchado. Ujú. La moraleja aquí es que sí que lo escucha, pero a cada paso que demos tendremos un momento para que se cumpla eso es lo que solicitamos, ¿no? Claro. Lo que puedo decir ahora es que muchas gracias, Luis, por haber aceptado la invitación a venir a nuestro podcast, a Cuéntame Más, que hayas dedicado parte de tu tiempo en estudiar este mensaje y que hoy podamos compartirlo con nuestros oyentes. Lo que quiero decirte es mucho ánimo en todo. Muchas gracias. Dios te bendiga allí en la labor que estás haciendo en Castellón. Saludos a los hermanos de allí y espero que, bueno, aceptes también en un futuro próximo poder participar ¿Por con qué no? nosotros. ¿Por qué no? Muchas gracias. Gracias a ti. Estimados oyentes, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Al igual como con Jacob, Esaú, Él tiene para cada uno de nosotros un destino. Sin embargo, tenemos que entender que nosotros no podemos oponernos de ningún modo a la voluntad que Él tiene. Si nosotros acaso lo acabamos haciendo, podremos sufrir una serie de consecuencias. Si nosotros acaso acabamos haciendo algo que va contrario a lo que es su voluntad, pasará como con Esaú. Intentemos no malgastar la oportunidad que Él nos da. Intentemos aceptar todo lo que Él tiene para nosotros, porque es maravilloso. Tenemos que entender que si no damos la espalda al Señor, Él está dispuesto para tener grandes planes con nosotros. Sin embargo, ¿por qué Jacob es llamado ejemplo de superación? ¿Por qué es lo que ha hecho Jacob si hasta ahora podemos observar que únicamente ha engañado, ha suplantado y parece una persona a la cual es el ejemplo contrario a la superación personal? Es por eso que os invitamos la semana que viene a nuestro episodio donde hablaremos acerca de cómo Jacob superó su carácter desagradable con la ayuda del Señor. Muchas gracias, estimados oyentes, nuevamente por habernos acompañado en este episodio y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuéntame Más. Buenas noches.